Muy buenos días, América Latina. Muy buenas tardes, Europa y España en particular. Esta conferencia la he titulado Inteligencia Artificial, Políticas Públicas en un contexto de transformación del Estado. El punto que quiero agregar a las importantes contribuciones que se están dando en este segundo Congreso o Foro Iberoamericano de Derechos Digitales es cómo esta irrupción tecnológica eh, liderada ahora por la inteligencia artificial, nos coge en un momento en el que el Estado está en discusión. Y ese es el tema que quiero plantearles. Ahí tienen en la pantalla el QR de mi página web, mi correo institucional, para cualquier consulta, comentario que quieran desarrollar con respecto a esta ponencia u otros temas vinculados a las políticas públicas. Pueden tomar una captura de pantalla si lo desean. Muy bien. Lo primero es que a lo largo de las dos jornadas, ahora estamos en la tercera de este foro iberoamericano, vamos viendo dos elementos. Primero, que el cambio tecnológico es inexorable, ha siempre liderado a los importantes cambios que se han dado en la historia de la humanidad. Pero estos cambios, los actuales, tienen un carácter tremendamente disruptivo y van a velocidades impresionantes que nos hacen reflexionar sobre el sentido de lo humano. Ese fue, me parece, el punto principal de las conferencias inaugurales de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, el doctor Hidalgo, del doctor Tesone de Barcelona, de nuestro propio conferencista inaugural, el doctor Federico Mayor, es director general de UNESCO. Es decir, siempre esto ha ocurrido, pero en esta ocasión estamos en el límite, digamos, entre el avanzar tecnológicamente y tener que reflexionar sobre lo importante que es nunca olvidar la naturaleza del ser humano, su libertad, su dignidad, su seguridad, sus derechos. Y eso es lo que hace, creo yo, más importante este debate, esta apertura de discusión, digamos, a nivel de todo Iberoamérica y desde Iberoamérica a todo el mundo. Esa es la importancia central de estos 3 días, ¿no? Y de este segundo foro y de los que vengan por delante. No debe la tecnología ponerse por encima de la naturaleza humana. Es muy por el contrario lo que tiene que ocurrir. Pero ¿cómo está el Estado en estas circunstancias? Hemos hablado reiteradamente de las 4 revoluciones industriales, desde la primera que ocurrió en Europa y en Inglaterra en particular, empezando a mediados del siglo XVIII, que dio origen a grandes cambios sociales, económicos, políticos. Luego vinieron las otras revoluciones industriales y en principio nos encontramos en la cuarta, aunque ya muchos autores, y yo estoy de acuerdo con ellos, empiezan a hablar de una quinta, ¿no? Esta eh, revolución industrial nos encuentra con tecnologías de punta, la inteligencia artificial, la big data, la interconexión y la transformación digital, las fábricas inteligentes, el Internet de las cosas, el blockchain, tan importante, creo yo, para lo que han logrado algunos países en gobierno inteligente, la impresión 3D. Y yo agregaría 2 elementos importantes: el avance en las neurociencias y la computación cuántica. Entonces, podríamos hablar de una quinta revolución industrial o industria 5.0, incluyendo estos avances importantes de la inteligencia artificial y todo lo que estamos observando con asombro cada día, ¿no? También los avances de la economía circular, que me parecen fundamentales para lograr lo que antes no podíamos, ¿no? Incorporar a todos los aspectos, todos los factores, retroalimentar y manejar el concepto de un desarrollo sostenible, ¿no? Avances significativos en las neurociencias, la computación cuántica y la pregunta central, creo yo, e insisto en esta mi ponencia: ¿estará el ser humano en el centro de nuestro interés en este contexto? ¿Está el ser humano en el centro de nuestro interés más allá de lo que está escrito en las políticas públicas antes de este contexto de cambio? Creo que son preguntas fundamentales. Si en el siglo XX el gran desarrollo científico, el más espectacular, fue completar el genoma humano, y ahora nos parece que esto es algo ya normal, sin duda, a lo largo del siglo XXI
el gran descubrimiento científico será cartografiar y comprender el cerebro humano. Y cuando ello ocurra, tendremos ante nosotros un dilema de fondo. La computadora podrá, digamos, conocer y rediseñar la cartografía del cerebro humano y copiarla en una computadora, ¿no? Porque completar el mapa cartográfico del cerebro humano no es una tarea sencilla en este momento. Se está avanzando, pero y se va a lograr en este siglo, empezarán nuevos desafíos de las políticas públicas, de la esencia humana y el desarrollo de esa tecnología. ¿Estamos preparados para ese avance científico en el contexto de las próximas décadas? Y estaremos ya sin duda con las computadoras cuánticas, ¿no? Que le darán otro escenario a la actual inteligencia artificial que todavía se sigue manejando con la computación binaria, ¿no? Y al machine learning y todo lo que conocemos ya. Es decir, van a cambiar los algoritmos hacia otros procesos que se realizan en el actual campo de la computación. Y las velocidades van a avanzar significativamente. Eso nos plantea otro tipo de discusión. Si la velocidad de los cambios tecnológicos y sociales y económicos va a un ritmo, la velocidad del Estado y las políticas públicas está o estancada o a un ritmo muy lento. Y esto nos desfasa en las tareas que nos corresponden hacer como Estados para garantizar lo que decía al principio, que estas tecnologías, su impacto no resquebrajen el aspecto esencial de la naturaleza humana y más bien sirvan para la felicidad, para el desarrollo de los seres humanos. Toffler nos sorprendió en la década del 60 con su texto de El shock del futuro y luego confirmó su liderazgo en este tema, en estos temas, cuando sacó su libro La tercera ola y luego vinieron otros textos. Toffler nos habló de 3 olas, ¿no? Primera, la segunda y la tercera, pero yo quisiera hacer una asociación de las olas de Toffler al tema que nos llama en esta ponencia, al Estado. La primera ola, que como ustedes saben duró más de 10.000 años, fue una ola esencialmente agrícola. Los temas tecnológicos, sociales y económicos estuvieron vinculados al agro, al campo, a la agricultura. Y el Estado estaba vinculado a imperios, a principados, ¿no? A repúblicas, que tenían un carácter, digamos, más ubicado, acotado, ¿no? Y ciertas características, muchos autores, ¿no? Desde Platón hasta el Nicolás Maquiavelo desarrollan y plantean con una serie de detalles. La segunda ola, fíjense ustedes, fue más corta. Empezó en la primera revolución industrial, llamada la ola industrial por Toffler, pero apenas duró 300 años, ya no 10.000 años. Y empezaron las principales características tecnológicas, el maquinismo, la producción en serie, la especialización o división del trabajo, el desarrollo de las industrias básicas. Socialmente fueron las ciudades y el surgimiento de las clases sociales. Y el Estado en esta segunda ola, es mi aporte, era un Estado liberal, ¿no? Cuando pasamos a la tercera ola, que empezó, según Toffler, a mediados de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, esta ya no duró ni 10.000 años ni 300 años, ha durado 80 años. Claramente, yo creo, Toffler ya no vive, pero estoy seguro que si estuviera vivo, estuviera escribiendo su cuarta ola, ¿no? Y esta tercera ola, con las tecnologías básicamente derivadas de 2 hitos tecnológicos, la primera computadora y la socialización del ARPANET para convertirlo en el Internet, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, han dado lugar a cambios fundamentales que socialmente nos ponen en una contradicción. De un lado, la predominancia de redes sociales en plataformas tecnológicas y de otro lado, un individualismo en medio de la socialización, ¿no? Personas que están juntas, pero no están juntas porque están todas, cada una en su espacio virtual del móvil o del celular. ¿Y qué estado hemos tenido en la tercera ola? El Estado-Nación, y el también llamado Estado de Bienestar o el Estado Social. Entonces, permítanme caracterizar lo que sería una cuarta ola, que yo denominaría la ola robótica y cuántica, para darle, digamos, un sentido diferencial del que es el sentido de la tercera ola que Toffler planteó. Y esta sería la ola en la que ya estamos, que está en curso. Y ahí ponemos todas estas tecnologías
que hemos señalado y agregamos una, que son las tecnologías espaciales, que van a hacer que buena parte de los derechos incluso y de las visiones que tenemos van a tener que pasar de la globalización a la universalización, en la medida que ya, digamos, el avance en el conocimiento del espacio, de asteroides que se pueden utilizar productivamente, de turismo espacial y de otros elementos que sin duda nos cambian la lógica con la que hemos trabajado hasta el momento y nos van a cambiar también la vida, en el sentido que vamos a tener elementos que no estaban en nuestro radar hasta este momento. Y ahí creo que entre los elementos de implicancia social viene este debate, ¿no? Este dilema, la inteligencia humana y la inteligencia artificial, y la relación entre ambas. ¿Y qué estado tenemos en este momento? Primero, como han observado, creo que los tiempos van siendo cada vez más cortos, de manera que muchas de las cosas y temas que estoy hablando los vamos a tener en la próxima década, en los siguientes 20 años, si no los estamos teniendo ya. Pero a diferencia de las otras olas, el Estado aquí no ha sido configurado para la cuarta ola o para el siglo XXI, como quieran llamarla, o para la quinta revolución industrial. Tenemos, dicho por muchos autores, un Estado fallido, un Estado disfuncional, y apenas se ha empezado el debate en cuanto a cómo debe ser reorganizado, modernizado, reestructurado, como quieran llamarlo, el Estado para las exigencias de su tarea en este siglo. Entonces ahí viene un problema. Como hemos visto en las importantes ponencias que se han venido dando y las que se seguirán dando en el transcurso de las próximas horas, mientras que en las otras olas el Estado viva más o menos a la velocidad de los cambios, aunque los cambios siempre van por delante, pero reaccionaba rápidamente. Ahora no tenemos un modelo de Estado, tenemos muchos, algunos buenos, algunos malos, algunos más exitosos que otros, pero en concreto no tenemos un paradigma del cual podamos decir, ok, este Estado es el que tiene que asumir la tarea en este nuevo contexto. Ese es un debate que está pendiente y que la academia y todos los actores protagónicos de este tema tenemos la obligación, la responsabilidad de intentar respuestas, intentar proponer. Y mientras tanto, tenemos experiencias de países que han logrado avanzar bastante. Es claro que Estonia es el país con el gobierno digitalizado y el país más digitalizado del mundo, ¿no? La foto es de la capital, Tallinn, ¿no? Y estamos hablando que el 99% de los trámites públicos están en línea. Es decir, el ciudadano es el centro de la atención y para no fastidiar al ciudadano, un gobierno inteligente hace los trámites por el ciudadano y solo por defecto los fastidia. Y solo entiendo que en ese 1% que falta, la verdad que no sé por qué razón, todavía nadie me lo ha explicado, el casarse y divorciarse son las únicas tareas administrativas o trámites que requieren presencia propiamente. Pero tenemos ya un D7, ¿no? La red de gobiernos líderes en materia digital, obviamente con Estonia a la cabeza, Israel, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido, Canadá y un país latinoamericano, Uruguay, que nos complace que esté ya en esos niveles. Y entonces estos países, cada uno con su experiencia y con sus resultados, están avanzando con ventaja frente a los demás, con principios como la estrategia digital nacional, la conectividad total, la ciudadanía digital, el gobierno abierto, los estándares y códigos abiertos, los mercados abiertos, el compromiso de compartir y aprender y el centrado en las personas, que siempre debe ser el tema básico. Y nosotros desde este foro iberoamericano de derechos digitales incorporaríamos la necesidad de poner los derechos digitales también dentro de estos principios. Y claro, haciendo una comparación entre lo que vendrían a ser, esta es una propuesta mía, los principios del nuevo Estado en el siglo XXI, tendría que en primer lugar, y en ese orden definitivamente, buscar la transparencia, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial puede ser tremendamente beneficiosa, pero también la eficiencia para lograr que los objetivos y las metas buscadas, el cierre de brechas, como denominamos en las políticas públicas, se haga de manera más eficiente, se haga de una manera más adecuada de cara al ciudadano. Y eso también la inteligencia artificial nos puede ayudar. Pero además, algo poco dicho y creo fundamental, que el Estado también tiene que ser oportuno. No es lo mismo una política pública que se aplica hoy que una que se aplica para el mismo tema dentro de 20 años.
porque hubo una o dos generaciones que se quedaron lamentablemente sin los beneficios que esas políticas públicas pudieran haber realizado. Un Estado en permanente capacitación, cuyos funcionarios, cuyo capital humano está en permanente aprender y desaprender en un mundo de tantas velocidades, pero que es clave, y por supuesto la inteligencia artificial puede ayudar significativamente. Un Estado institucionalmente sólido, donde, como decimos, las personas pasen, pero las instituciones y las políticas de Estado queden. Donde la inteligencia artificial también puede generar un apoyo importante, pero sobre todo un Estado cercano al ciudadano. Y volviendo al caso de Estonia, una demostración concreta de cómo, usando las tecnologías de alto impacto que hoy tenemos, ¿no? Está favoreciendo al ciudadano, enfocando su trabajo público en el ciudadano, y entonces es la tecnología al servicio de y no al revés. Pero debemos también decir que, como mencionaba hace un momento, el papel del Estado en este nuevo contexto, el debate sobre el papel del Estado en este nuevo contexto apenas se ha iniciado. A fines del siglo XX, el Banco Mundial hablaba de un Estado eficaz. A principios del siglo XX, el Banco Interamericano de Desarrollo hablaba de un Estado democrático, moderno y eficiente. Fukuyama, luego de su entusiasmante libro, su entusiasmo inicial fue frente a los acontecimientos de 1989 al 91, que fue su libro ¿no? El fin de la historia y el último hombre, tuvo que rectificarse y sacar un nuevo libro, ¿no? Y en ese nuevo libro hablar de un Estado fuerte, pero no intervencionista, eficaz también, en el año 2004. ¿No? Bosley, el economista chileno, nos habla de un Estado que tiene la necesidad de fomentar el incremento de la productividad para hacer la diferencia en los temas de desarrollo económico y social. Pawati, economista que también famoso por sus textos sobre comercio internacional y globalización, nos habla del Estado y el rol que el Estado tiene en la búsqueda del rostro humano en las políticas públicas. Omae, el famoso, digamos, intelectual japonés, nos habla de la región-Estado, para salir de estas individualidades en las que nos encontramos dentro, curiosamente, de la globalización. Piketty, el economista francés, nos habla de un Estado y la aplicación de un impuesto mundial al capital. Mazzucato, la economista ítalo-norteamericana, nos habla de un Estado emprendedor, título de un libro que ha publicado, y promotor de la innovación. Y junto a ella, Mazzucato, Stiglitz y otros autores nos llaman la atención sobre la necesidad de que el Estado se adelante y entren en las actividades prospectivas que el sector privado no entra, y allí genere las condiciones para aprovechar este progreso en bien de la humanidad. CEPAL recientemente, el año pasado, nos habla de un Estado renovado y productivo. El controvertido economista griego Varoufakis, ex primer ministro de Grecia, nos ha dicho este año en un reciente libro que el Estado es clave para contrarrestar la economía tecnofeudal. Y refiere esta economía tecnofeudal como que en este momento, según este autor, el capitalismo ha cedido ante los nuevos señores feudales de este siglo, que son los dueños del capital en la nube, ¿no? Mismo tema plantea Mazzucato, mismo tema plantea Stiglitz, mismo tema plantea Peter Drucker, mismo tema plantea Huntington. Llaman la atención sobre cómo manejarnos en un contexto en que los dueños del capital en la nube ya dirigen incluso políticas públicas y políticas globales, y los estados se muestran incapaces de poder afrontar esta situación, ¿no? Y yo, en un libro que estoy publicando este año, hablo de un Estado cercano al ciudadano como elemento central. He tratado de compartir con ustedes en esta ponencia. Y entonces viene un tema central que también ha sido planteado aquí en este foro. El Estado tiene que ser el gran regulador de la inteligencia artificial. Pero aquí viene otra pregunta importante. ¿Cómo regular al regulado? ¿Solamente el Estado puede regular en tiempos disruptivos y de cambio tan acelerado? Si el regulador, o sea, si el Estado tiene el capital humano, la infraestructura y la infoestructura necesarios para poder desarrollar esta tarea. Si el Estado en estos tres aspectos no tiene esa confluencia, pues no va a ser capaz de regular y va a ser sobrepasado en estas necesidades cruciales de regulación para justamente ver estos temas de libertad, privacidad, dignidad,
seguridad que el ser humano necesita. Y claro, como se ha dicho también, se trata de establecer un nuevo contrato social, revisar el contrato social de Rousseau y todo lo que significa en nuestra manera de afrontar los desafíos del desarrollo de nuestras sociedades y de definir políticamente cómo debemos actuar con deberes y derechos. Este nuevo contrato social tiene que poner nuevamente a la persona humana como el centro de interés en el nuevo contexto mundial. Tarea muy difícil por lo que estamos conversando. Tiene que tener en cuenta los nuevos actores. No estamos ya en el siglo XX y menos en el XIX. Tenemos definitivamente que repensar todo este tema, ¿no? E incluir los efectos positivos y negativos que tiene en el ser humano, en su convivencia social, en su interacción social, este nuevo contexto. Y por supuesto, como este foro persigue, incluir deberes y derechos digitales y tomar conciencia de ellos, como el foro de alguna manera lo está tratando de ser. Una primera etapa, mientras van avanzando las legislaciones nacionales y multilaterales sobre el tema, tomar conciencia del mismo, generar preocupación en los actores sociales para que, primero, tomemos nota del tema, segundo, cada uno desde nuestras disciplinas, desde nuestras oportunidades de acción, podamos contribuir a este trabajo inmenso que significa este nuevo contexto y centrar en el ser humano el tema. La Constitución peruana, vigente, señala en su artículo 1, y lo voy a leer, dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Extraordinario texto. Yo creo que incluso, exagerando, ¿no?, ese sería el único artículo que debería tener la Constitución del Perú, que tiene más de 200 artículos. Porque si ese artículo se cumpliera, todo lo demás fluiría absolutamente, simplemente por una decantación natural. Porque si el enfoque que le hacemos a las políticas públicas, cualquiera de los funcionarios públicos, las autoridades más importantes con mayor razón, ¿no?, estaría enfocado desde el principio y permanentemente en el efecto en la persona, en lo que va a significar para esa persona lo que estamos decidiendo hacer o decidiendo no hacer, muchas cosas cambiarían. Pero lamentablemente este artículo está muy bien redactado, pero poco cumplido. Yo no creo que sea un tema del Perú solamente, creo que es un tema de todos nuestros países. Por lo tanto, quisiera terminar esta ponencia con una idea positiva, ¿no? Si bien es cierto que he mencionado que es muy problemático y complejo la tarea, creo que el regulado uso de la inteligencia artificial puede ser altamente beneficioso para lograr que las políticas públicas, en un contexto de transformación del Estado, puedan lograr los ansiados objetivos del desarrollo sostenible, que van muy lentos, y sobre todo, la ansiada felicidad humana, que desde antiguo y hasta ahora y siempre será finalmente lo que debemos buscar. Esto era lo que quería compartirles. Tengo un canal digital, Enrique Cornejo, una plataforma de YouTube que se titula, o que se la pueden buscar como Enrique Cornejo Digital. Ahí tengo videos también sobre estos temas de políticas públicas. Y por supuesto, nuevamente, mi correo y mi página web oficial para cualquier comunicación que deseen. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Seguiremos enriqueciéndonos con las ponencias que tenemos a lo largo de esta mañana tarde para todos los involucrados. Muchas gracias.